Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Comenzamos. Hay estanduperos, bueno, no en concreto, que hizo una pregunta para un auditorio de Estados Unidos. Resulta que más gente creía en los fantasmas que la que creía en Dios. Y esta extraña combinación es la que nos lleva al relato que les presento ahora mismo. En el corazón de Fresnillo, Zacatecas, se erige la imponente iglesia de Nuestra Señora de la Purificación. Un templo cuya construcción inició en 1684 y concluyó más de un siglo después. Este recinto, para aquellos zacatecanos en el extranjero, para aquellos que hemos visitado Sombrerete, Fresnillo, Zacatecas, pues nos evoca recuerdos y un pasado virreinal, la Ruta de la Plata. El templo, dedicado a la Virgen de la Candelaria, patrona de la ciudad, con los siglos de historia, ha sido testigo de innumerables acontecimientos a lo largo precisamente de estas décadas. Sin embargo, uno de los episodios más oscuros ocurrió en febrero de 1913. Durante los turbulentos años de la Revolución Mexicana. Y es que tenemos que referirnos al asedio que sufrió en 1913 esta ciudad. Y en medio del conflicto revolucionario, el general porfirista José Natividad del Toro, jefe de la acordada, fue y se atrincheró en la torre del campanario de la iglesia junto con sus tropas, resistiendo desde ahí el avance de las fuerzas revolucionarias que en ese momento estaban siendo comandadas por el general Pánfilo Natera. Desde lo alto, los defensores disparaban contra aquellos revolucionarios, aprovechando la altura y la estructura del templo, las sólidas columnas, la cantera protectora, para su defensa, y de ahí que los federales estaban bien guarnecidos y atrincherados en el sagrado edificio. Y así gritaba el general del Toro: «No podemos permitir que tomen la iglesia. ¡Ánimo, hombres! Defenderemos este lugar hasta el final». Sin embargo, aquellos revolucionarios que poco a poco habían tomado la ciudad y se acercaban hacia lo que era el pequeño atrio y la iglesia de la Candelaria, idearon una estrategia inusual para hacer que la gente saliera del templo y por ende también de aquella torre. Prendieron fuego a una gran cantidad de chile seco, así como lo escuchan, en la base de la escalinata que conducía al campanario, generando un humo que picaba, que sofocaba a aquellos soldados, aquel resto resistente de los federales. Y eso mismo obligó a aquellos soldados que abandonaran su posición. «¡Ah, general! No puedo respirar. ¡Nos están ahumando!» «Como si fuéramos carne seca», gritaba uno de los soldados, mientras los disparos no cesaban y mientras aquellos descendían de forma apresurada por las escaleras del campanario. Y los que intentaron huir fueron capturados y ejecutados en el atrio de la iglesia. Pero se cuenta que el general del Toro, al verse acorralado y sin escapatoria, decidió quitarse la vida por su propia cuenta, ahí en el campanario, antes de caer en manos enemigas. Hoy en día, la torre de la iglesia de la Purificación aún muestra los impactos de bala de aquel enfrentamiento.
visibles desde distintos puntos del centro de Fresnillo, dicen los habitantes de aquella ciudad. Atormentada quizás porque ahora no son los federales ni los revolucionarios, ahora son los cárteles que asolan todo México, hay que decirlo. Sin embargo, aquellos disparos son un vestigio, son un recordatorio tangible, visible, evidente de la violencia que marcó al templo y que marcó a la ciudad durante aquella revolución. Ha pasado el tiempo y han surgido relatos sobre apariciones fantasmales en la iglesia. Ese templo ha retomado, incluso después de la revolución y de la cristiada, sus funciones religiosas adecuadas. Hete aquí que coristas, monaguillos, sacerdotes y feligreses han reportado encuentros con un espectro vestido con un uniforme militar antiguo, cuyo rostro ensangrentado y deforme se revela de manera breve cuando los rayos del sol penetran las ventanas del campanario. Dicen uno de los niños del coro, varios pues, estábamos ensayando para la misa cuando lo vimos. Al principio pensamos que era un guardia, pero luego desapareció frente a nuestros ojos. Y la mayoría cree que este espíritu es el del general del Toro, condenado a vagar por el lugar donde encontró la muerte, disparándose a sí mismo. Una noche, varias décadas después, un joven que decidió tomar un atajo por el atrio de la iglesia fue confrontado por una figura militar que lo amenazó con una escopeta y una espada, instándolo a subir al campanario. Al percatarse aquel joven de que el rostro del hombre era espectral y notablemente desfigurado, huyó aterrorizado, caminó, corrió, escapó, contó su experiencia. Pensé que era un vigilante, pero cuando vi su cara supe que no era de este mundo. Corrí sin mirar atrás. Así se repiten los relatos sobre aquel fantasma del campanario. Y es que la iglesia de la Purificación no solo es un monumento arquitectónico de gran valor, con sus retablos neoclásicos y su torre única, sino que también es un símbolo de la rica y a veces trágica historia de Fresnillo. Y las leyendas que la rodean, como esta, la del fantasma del general del Toro, le añaden un aura de misterio que nos sigue fascinando a nosotros, a los locales y a aquellos que ahora tengan la valentía de visitar esa ciudad de Fresnillo, en Zacatecas. Esto fue Crónicas de Espanto. Escriban, opinen, asientan, disientan o cooperen. Mi correo electrónico es crónicasdeespanto0@gmail.com. Este mundo está bueno, está propicio para el terror. Seguiremos relatando aquí y ahora. Y nos vemos la próxima semana.